Muy buenos días tengan todos ustedes. Damos el inicio al módulo de hematología en el marco de Best of ASCO Ciudad de México 2025, licencia oficial, un espacio académico que busca acercar los avances más relevantes de ASCO Annual Meeting al contexto clínico de nuestro país. Este módulo abordará temas de gran relevancia en el manejo de linfoma, leucemia, mieloma múltiple y estrategias de terapia dirigida con presentaciones breves, puntuales y basadas en los datos más relevantes. Es un privilegio para mí poder presentar y contar con distinguidos facultativos que compartirán su experiencia. El doctor Cristian Ramos Peñafiel del Hospital General de México, el doctor Juan Manuel Pérez Zúñiga del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y la doctora Aline Ramírez Alvarado del Centro Médico Nacional La Raza. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para su exposición y al finalizar tendremos una mesa redonda para enriquecer la discusión y resolver dudas. Invito a todos los participantes a participar activamente, ya que este espacio representa una oportunidad única para actualizar conocimientos y fortalecer nuestras prácticas clínicas en beneficio de los pacientes mexicanos. Sin más por el momento, damos la bienvenida a nuestro primer ponente, el doctor Cristian Ramos Peñafiel, quien presentará los resultados del estudio STARGLOW del linfoma difuso de células grandes B refractario recaída. Buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Ramos, soy médico hematólogo del Hospital General de México y del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y agradezco al doctor José Luis Álvarez por la invitación para hablar un poco acerca de la actualización del estudio STARGLOW, el cual pues vamos a presentar algunos datos muy interesantes de esta población en recaída refractario. Eh, Como vamos a ver a continuación, esta población es severamente tratada, las cuales tienen factores muy mal pronóstico, estadios avanzados, y la posibilidad de sobrevivir a este tipo de escenario pues es muy difícil, muy semejante a la de un ataque de tiburón. De ahí que vamos a utilizar esta analogía para poder platicar un poco acerca de la actualización del estudio STARGLOW. La primera parte es cuando nos enfrentamos al linfoma. En este caso, podemos hablar acerca de la situación del linfoma no Hodgkin en una situación muy diferente de la de diagnóstico. Pero ¿por qué llegamos a ese punto de tener un escenario recaída refractario? No hay que olvidar que van a existir varios factores genéticos, los cuales van a relacionarse a una estabilidad genómica dentro de este microambiente, no solamente modificando la célula tumoral, sino sin un microambiente a su alrededor. Vamos a tener alteraciones en el sistema inmunológico, la cual van a limitar su reconocimiento, presentación de las diferentes células tumorales y finalmente llevarnos a una fatiga inmunológica. Al igual que en algunas poblaciones podemos tener diferentes situaciones como polimorfismos, los cuales pueden relacionarse a una sensibilidad muy diferente a las diferentes estrategias de quimioterapia. Pero ¿qué pasa cuando nos acercamos poco a poco a un escenario de recaída y refractario? Tenemos que combinar diferentes cosas y entre ellas también la inmunoterapia va a tener factores de riesgo para resistencia. En ese caso, la depresión del sistema inmunológico, polimorfismos en nuestro receptor, principalmente CD20, la depresión del sistema de complemento y la expresión de varias proteínas antiapoptóticas puede relacionarse per se a un mecanismo de resistencia por sí solo directamente a este diferente tipo de inmunoterapia, independientemente del tiempo de exposición o las dosis que hayan sido administradas de forma previa. Esto ya lo sabíamos desde un inicio, en el cual en los primeros ensayos, cuando combinábamos quimio e inmunoterapia, teníamos poblaciones de pacientes los cuales finalmente iban a volverse resistentes, no solamente por el mecanismo per se de la quimioterapia, sino también los nuevos mecanismos de resistencia relacionados a la inmunoterapia. Es por eso, pues que a través del tiempo se ha intentado optimizar todos los esquemas de primera línea para el tratamiento del linfoma no Hodgkin difuso de células grandes. Entre ellas, modificar los tiempos de administración, adicionar una nueva herramienta de tratamiento de quimioterapia, en conjunto con algunos otros bloqueadores de vías de señalización que indirectamente puedan mejorar tanto la estrategia de mantenimiento, como al igual poder combinar en situaciones específicas con algunas otras drogas, las cuales realmente puedan mejorar un poco esta respuesta y evitar que el paciente esté en el escenario de recaída y o volverse finalmente refractario a algún tratamiento. Es por eso, pues que ahora en balanza, pues no solamente va a ir relacionado a esos pacientes, los cuales van a responder favorablemente, sino también vamos a tener factores relacionados directamente al tumor, como factores relacionados a la respuesta inmune. Y de ahí que la edad es un factor fundamental, ya que por la inmunosenescencia, pues no vamos a tener una eficacia tan alta del uso de estas diferentes estrategias y por eso, pues básicamente tenemos que adaptarnos en conjunto con otras estrategias de quimioterapia.
También la dependencia del microambiente, al igual que los estadios avanzados, se relacionan pues a una pobre respuesta en este subtipo de población. ¿Y qué es lo que podemos hacer? De ahí, pues vamos a presentar un poco acerca de algunos datos, los cuales fue el estudio Starblow, el cual pues vamos a comentar a continuación en pacientes los cuales tienen pues finalmente un linfoma difuso de células grandes en situación de recaída refractario. De ahí que estos pacientes pues van a ser severamente tratados. El autor principal es el doctor Jeremy Abramson, el cual fue el líder de este estudio, el cual fue realizado en 62 centros alrededor de 13 países alrededor del mundo. De ahí que combinaban una droga, y esa droga es el glofitamab. Este anticuerpo biespecífico que va dirigido en contra de CD20 y contra CD3 tiene sus peculiaridades. En este caso, su unión bivalente hacia el CD20. Y esto pues ayuda y potencializa su sinapsis inmunológica. Cuando nosotros evaluamos el mecanismo de acción de los biespecíficos, por un lado vamos a unir a CD3 y por el otro lado vamos a ir a CD20. De ahí que vamos a tener una sinapsis inmunológica y esto va a inducir finalmente la activación de los linfocitos T. De ahí que la diferencia que tenemos con glofitamab es que va a tener dos sitios de anclaje directamente a este CD20, potencializando esa sinapsis inmunológica y finalmente liberando una gran cantidad de perforinas y granzimas, induciendo la apoptosis de las diferentes células tumorales. Y entonces estamos listos ahora para ir contra este gran blanco, gran tiburón blanco, con la combinación de este anticuerpo biespecífico en conjunto con nuestra quimioterapia, comparándolo con el brazo de rituximab con el esquema Gemux. De ahí que el estudio Starglow combinaba una aleatorización 2 a uno de un brazo de glofitamab y el otro brazo utilizando rituximab y Gemox, en este caso 183 y 91 pacientes respectivamente, y el motivo de esta aleatorización era para incrementar el poder estadístico y el efecto directamente de la maniobra. Con esto, pues esperamos un 40% de reducción finalmente de la muerte y de ahí es donde el objetivo primario era directamente la supervivencia de los pacientes. Pues vamos a hablar acerca de este objetivo primario y si fue alcanzado. De ahí que las dos poblaciones pues se encontraban balanceadas. Llama la atención finalmente la mediana de edad, en conjunto con el número de líneas previas, que era casi un tercio de los pacientes, los cuales tenían más de dos líneas de tratamiento y eran refractarios en más de la mitad a la línea previa. También teníamos estadios avanzados, estadios 3 y 4, y claro que había pacientes los cuales ya habían recibido previamente una terapia con CAR-T. Esto pues nos habla de las características de la población, los cuales eran finalmente un escenario extremadamente tratado. La siguiente parte, que es el objetivo primario, es acerca de la supervivencia global. Con esto, identificamos que finalmente la combinación de glofitamab con quimioterapia, pues mantiene esta supervivencia global y alcanza, pues finalmente una mejoría en comparación con el brazo de rituximab y Gemox. Cuando nosotros vemos el riesgo relativo de esta situación, tenemos un hazard ratio de protección directamente con el brazo de glofitamab. Y esto nos habla, pues finalmente, su potencia cuando nosotros lo comparamos a 24 meses de seguimiento en donde pues va a haber una diferencia significativa entre los dos brazos, identificando que esta estrategia es altamente eficaz para mantener vivos a los pacientes más allá de un seguimiento de 2 años. Con esto pues se cumplió el objetivo primario directamente de la supervivencia. Como objetivo secundario, teníamos la supervivencia libre de progresión. En este caso, pues ahora la diferencia se modifica y se amplía en comparación con el brazo de rituximab, teniendo de forma significativa una mediana de PFS mejor para el brazo de glofitamab y Gemox en comparación con el brazo con rituximab. Esto también se repercute en las respuestas globales, al igual que la proporción de respuestas completas. En conjunto, también los pacientes los cuales tenían una respuesta completa sostenida, pues también tenían una mejoría en comparación con el brazo de rituximab y Gemox. Pero ¿qué factores de riesgo son los que se identifican para poder saber si vamos a lograr alcanzarlo o no? Curiosamente, el principal factor de riesgo es la respuesta temprana. Y estos pacientes, los cuales alcanzan una respuesta completa, tienen una mediana de supervivencia global y mediana de PFS extremadamente favorable. Entonces, si respondes de forma temprana a este tipo de estrategias de tratamiento, tu pronóstico es extremadamente favorable. No hay que olvidar que también nosotros hacemos una recuperación inmunológica posterior al uso de estas nuevas estrategias. Tenemos que verificar el conteo de linfocitos B, los niveles de inmunoglobulina M y G, los cuales se relacionan finalmente con el riesgo de procesos infecciosos. Y por eso estos pacientes tienen que estar inicialmente con estrategia de profilaxis. De ahí que nosotros cuando evaluamos a través del seguimiento esta recuperación,
A los 24 meses contamos ya con una recuperación inmunológica y eso nos habla pues finalmente de la reconstitución inmune posterior a estas estrategias. De ahí, por ejemplo, cuando nosotros vemos en nuestros pacientes, un paciente del estudio Skylo, el cual posterior a los primeros ciclos de tratamiento con la combinación de glofitamax, quimioterapia y polatuzumab, pues identificamos una reducción significativa del tumor. No hay que olvidar que también los pacientes pueden tener un flare tumoral en las etapas iniciales. No hay que olvidar el síntoma de liberación de citocinas, en su mayoría es grado 1, al igual que complicaciones neurológicas como ICANS. La segunda complicación relacionada van a ser las citopenias, por eso tenemos que estar vigilando los conteos de neutrófilos o el uso de factor estimulante y claro que la profilaxis, principalmente durante los primeros ciclos, para evitar pues procesos infecciosos relacionados pues a los periodos de citopenia e inmunosupresión continua. Finalmente, pues ahora ya tenemos una estrategia eficaz para una situación extremadamente fatal, la cual era una situación de recaída refractaria. Con esto podemos concluir, pues que en general la combinación de glofitamab en conjunto con quimioterapia es altamente eficaz para este subgrupo de pacientes. Claro que el uso de terapias más tempranas, pues nos va a tener datos mucho más alentadores. El número de líneas previas también es significativo. Mientras menos sobretratado esté, va a tener mejores respuestas. Y claro que si tienes una respuesta completa, esto pues finalmente va a ser un factor pronóstico. No hay que olvidar que también tenemos una recuperación constante entre los 18 y 24 meses, que es la recuperación inmunológica, haciéndolo pues finalmente con un perfil adecuado y seguro para la mayor parte de nuestros pacientes. Con esto, pues finalizaría mi participación, no sin antes agradecer al doctor José Luis Álvarez por la invitación. Saludos a todos y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Cristian Ramos Peñafiel. Vamos a continuar con las presentaciones. En este momento vamos a presentar ahora al doctor Juan Manuel Pérez Zúñiga del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que nos va a presentar el estudio fase 3 Surpass et Trial. Hola a todos, muy buen día. Quiero agradecer primero al comité organizador de Best of ASCO 2025 por la invitación. Voy a compartir mi presentación y voy a comenzarla en breve. Em, trabajo es un trabajo fase 3, el Surprise ET Trial, es un estudio de trombocitemia esencial. Hay que recordar que la trombocitemia esencial es una neoplasia mieloproliferativa crónica en la cual en los últimos años no ha habido muchos avances, prácticamente desde 1997 que se aprobó el anagleride para el tratamiento de la trombocitemia esencial. Entonces, en lo mejor de ASCO prácticamente se presentó el ropeg-interferón alfa 2B versus anagleride en un estudio fase 3, específicamente por el doctor Rubén Mesa. Yo soy el doctor Juan Manuel Pérez Zúñiga del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y comenzaré a presentar los hallazgos más relevantes de este estudio. El estudio fase 3 compara el Roper interferón 2 B alfa versus anagleride en aquellos pacientes con trombocitemia esencial de alto riesgo, que son resistentes e intolerantes a hidroxiurea, que ha sido el estándar de tratamiento. Esto ha cambiado en los últimos años, insisto, porque en algunas neoplasias mieloproliferativas el ropeg interferón alfa 2B ya se ha probado, como es en la policitemia vera, mejorando el tamaño del vaso, la cifra de células, sobre todo de hemoglobina y de plaquetas, lo cual hace interesante que se pueda probar también en otras neoplasias mieloproliferativas como es la trombocitemia esencial. En general, este estudio, aparte de eficacia, busca también probar seguridad del tratamiento versus la otra terapia que se ha utilizado desde el 97 a la fecha, como es el anagleride. El ropeg interferón parece ser superior a el anagleride para el tratamiento de pacientes con trombocitemia esencial. Recordando algunas cosas básicas de la trombocitemia esencial, insisto, es una neoplasia mieloproliferativa que pertenece al grupo de las BCR-ABL negativa y suele tener algunas mutaciones conductoras como es JAK2,
calreticulina o MPL mutada. Está caracterizada predominantemente por el crecimiento o el aumento del número de plaquetas y se relaciona sobre todo a dos fenómenos que son importantes desde el punto de vista hemostático, que es la trombosis, la hemorragia, y también puede progresar a mielofibrosis o a una leucemia mieloide aguda secundaria. Comentaba ya previamente que la anagleride fue el último tratamiento desde 1997 que se había descrito como parte del arsenal terapéutico para estas enfermedades. Los interferones son terapias que se han utilizado ya sea pegilados. En el caso del ropeg-interferón, tiene ciertas pegilaciones que le dan ciertas propiedades farmacológicas por encima de otros interferones que veremos posteriormente. Tiene aprobación específicamente para policitemia vera y en esta ocasión el Surprise va a comparar el uso del ropeg-interferón versus el anagleride en un estudio fase 3 para pacientes con trombocitemia esencial de alto riesgo con intolerancia o resistencia a hidroxurea. Este estudio es un estudio fase 3 multicéntrico con control activo y de etiqueta abierta. ¿Qué incluye este estudio? Pacientes mayores de 18 años, tanto hombres como mujeres, que tuvieran riesgo alto en cuanto a los criterios de la OMS 2016 de trombocitemia esencial, además de tener resistencia o intolerancia a hidroxiurea y que fueran naive al tratamiento con interferón. Estos pacientes eran estratificados con base en el conteo plaquetario, si tenían más de 800,000 plaquetas o menos de 800,000, y si tenían un score de síntomas totales menor de 10, entre 10 y 14, entre 15 y 19 o incluso mayor de 20 y de las 8 regiones que incluía el estudio. Era un estudio de 2 brazos. El brazo del ropeg-interferón llevaba 250 microgramos la primera dosis, a las 2 semanas 350 microgramos y posteriormente dosis fijas de 500 microgramos. En cuanto al brazo contor de anagleride, llevaba dosis ajustadas. Hay que recordar que la anagleride, la dosis promedio oscila entre 1 y 2 miligramos, pero en algunos pacientes que no obtienes respuesta puedes incrementarla hasta 4 miligramos, que es lo que se permitía en el ensayo clínico. Tenía entonces unas dosis de escaladas en las primeras 4 semanas y posteriormente los puntos finales primarios, en este caso, se medían en el mes 9 a 12. ¿Cuáles eran estos puntos finales primarios? Eran los criterios de la Europa Leukemia Net modificados. ¿Por qué? Porque medían que el paciente tuviera menos de 400,000 plaquetas y además un conteo leucocitario menor a 9,500, además de ausencia de progresión de síntomas como la esplenomegalia, también mejoría en los síntomas del score total de síntomas para neoplasias mieloproliferativas, ausencia de eventos de interés como es la trombosis y la hemorragia, y como puntos secundarios la determinación en la reducción de la carga alélica, asimismo la cuantificación del score total de síntomas y la ocurrencia de eventos de especial interés como era la trombosis y la hemorragia. Como podemos ver en esta tabla, podíamos observar que estaban pareados los pacientes. 91 pacientes fueron incluidos al ropeg-interferón y 83 pacientes a la anagleride, con una mediana de edad de 61 años versus 64. No había diferencia. También las mujeres representaban casi el 50%, era discretamente menor al 50%. Sin embargo, las regiones, hay que recordar que los países incluidos, la mayoría eran de Asia.
¿sí? Había también alteraciones o el score total de síntomas estaba alto en el 48 y 49% de los pacientes. Había esplenomegalia predominantemente en el grupo de anagleride, pero un conteo plaquetario superior en los pacientes incluidos en el ropeg interferón. Asimismo, las mutaciones que podemos observar en ambos grupos era superior la del JAK2, seguida de la calreticulina, un poquito más del 10% y menos alrededor del 1% del MPL. Entonces, también podíamos observar en el punto final primario cómo había una superioridad del tratamiento entre el mes 9 y 12 del 42.9% para el ropeg interferón y del 6% para la anagleride. Ahora, cuando nosotros separamos este punto compuesto de criterios modificados del ELN, podemos ver que el conteo plaquetario había una reducción en el 56% versus el 21.7% en el conteo plaquetario. Había una reducción mayor también en el conteo de leucocitos del 73.6 versus al 13.3 y también en la normalización de las cifras en la biometría hemática a favor del ropeg interferón. Cuando hablamos de otros síntomas, por ejemplo, el que el paciente detuviera la esplenomegalia o incluso que revirtiera era superior también en el grupo del ropeg interferón, asimismo como el score total de síntomas y la ausencia de eventos trombóticos o hemorrágicos, es decir, se cumplían los objetivos primarios a favor del ropeg interferón. Aquí podemos observar también un descenso superior en la línea verde aproximadamente de 600,000 plaquetas a través del tiempo en los pacientes tratados con ropeg interferón sobre aquellos tratados con anagleride. Ahora, en cuanto al conteo leucocitario, si se fijan, prácticamente el ropeg interferón lo reduce, pero no el anagleride. También podemos observar que hay una reducción de la carga alélica de JAK2 de 33.7% a 25.3% en los pacientes tratados con ropeg interferón y hay un incremento con los tratados con anagleride en la carga alélica de JAK2. ¿Qué pasa también con calreticulina? La carga alélica también se reduce con el ropeg interferón en relación o en proporción a la reducción que tienen los pacientes con anagleride. Aquí podemos ver en este gráfico de cascada estos datos, ¿no? El ropeg interferón, la mayoría de los pacientes, cuando se separan paciente por paciente, tienen una reducción tanto de JAK2 como de calreticulina. De tal forma que la mejoría de síntomas, también como un punto secundario del estudio, se observa que una reducción de más del 25% a 12 meses es superior en los pacientes con ropeg interferón versus anagleride. Asimismo, como una reducción de más del 50% de los síntomas, también cuando el criterio se incrementa. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios más frecuentemente observados? Podemos ver ahí que los eventos mayores se presentaron más en anagleride comparado con los pacientes que fueron tratados con ropeg interferón. Estos específicamente son infartos cerebrales y cerebrales. Son los datos más importantes. Ahora, cuando hablamos de otros efectos adversos, podemos ver que más o menos equivale la tasa de eventos adversos. En algunos casos específicamente, los de especial interés son más frecuentes en anagleride. También hay otros datos a resaltar. La discontinuación del tratamiento fue del 20% en el brazo de anagleride y solo del 5.5% en el ropeg interferón. Y asimismo, la tasa de eventos fatales fue más frecuente en el anagleride. ¿Cuál fue el evento adverso más frecuente en los pacientes con ropeg interferón? Elevación en las pruebas de funcionamiento hepático, pérdida de peso y prurito. En cambio, la anemia y los eventos fatales
fueron los más frecuentes en el brazo de anagleride. En conclusión, el ropeg-interferón muestra una eficacia superior en aquellos pacientes con trombocitemia esencial de alto riesgo como una segunda línea de tratamiento. Asimismo, el ropeg-interferón es un tratamiento con un perfil de seguridad adecuado y sin duda se convertirá en los próximos años en una potencial herramienta terapéutica que añadiremos a nuestro arsenal terapéutico. Este estudio fase 3 es sumamente importante. Entonces, estos son los agradecimientos prácticamente del doctor Mesa al grupo que trabajó con este ensayo clínico fase 3. Entonces, no sé si haya preguntas o comentarios y estoy dispuesto a contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Pérez Zúñiga, por su excelente presentación. Creo que ahorita en la mesa redonda vamos a platicar un poquito de esta inclusión, como comenta, probablemente como un nuevo arsenal al tratamiento de los pacientes con neoplasias mieloproliferativas y que cada vez ahora no tenemos opción de los interferones y que seguramente va a ocupar un lugar primordial en las terapias. Para continuar con nuestro programa, vamos a terminar este módulo con la presentación de la doctora Aline Ramírez, quien nos va a presentar el estudio MIDAS, el fase 3, que además en lo personal, estamos esperando ya estos resultados para poder tomar algunas decisiones. Muchas gracias, doctora Aline. Adelante con su presentación. Muchísimas gracias por la invitación tan gentil de los organizadores, particularmente del doctor José Luis, por haberme considerado para esta sesión. Y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el estudio MIDAS, un ensayo clínico fase 3. Es un estudio que utiliza la estrategia de guiada, la consolidación guiada con enfermedad residual medible después de una inducción con ISA-KRD para saber cuáles van a ser las mejores decisiones para estos pacientes. Vamos a revisar en esta sesión los objetivos primarios de este ensayo clínico. Dos conclusiones importantes desembocó este ensayo clínico y bastante controversiales. La primera de ellas, en pacientes con enfermedad residual medible negativa después de una inducción de ISA-KRD, el trasplante no mejoró la tasa de enfermedad residual medible negativa post-consolidación comparado con ISA-KRD en forma continua. Y el segundo de los mensajes importantes de este ensayo clínico es: en pacientes con enfermedad residual medible positivo posterior a la inducción, el trasplante en tándem no mejora ni da un beneficio adicional en términos de enfermedad residual medible negativa comparado con el trasplante único. Sabemos como antecedentes que los anti-CD38 han demostrado gran eficacia en la inducción de pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico candidatos a trasplante. Todos los ensayos clínicos, tanto el Casiopea como el Perseus, como el ISA-BRD, han demostrado superioridad a sus controles sin el anti-CD38. También es importante saber que hoy en día la enfermedad residual medible es actualmente uno de los predictores más robustos e independientes para sobrevida total y sobrevida libre de progresión. Sabemos también que el trasplante ha demostrado mejoras en la sobrevida libre de progresión en ensayos clínicos fase 3. Sin embargo, la mayoría de estos han sido en tripletes y además no hay un beneficio tan claro alrededor de la enfermedad residual medible. Asimismo, el trasplante en tándem ha sido propuesto incluso en guías internacionales y en ensayos clínicos mismos del grupo francés, particularmente en pacientes de enfermedad de alto riesgo. Así pues, el MIDAS fue diseñado para evaluar la estrategia de consolidación guiada con enfermedad residual medible después de una inducción con ISA-KRD. Como les mencioné hace un momento, el diseño del estudio se trató de una inducción de 6 ciclos con ISA-KRD y una cosecha al ciclo 3.
Al ciclo 6 se medía la enfermedad residual medible y para aquellos pacientes considerados riesgo estándar con una residual medible negativa con una sensibilidad de 10 a la 5, eran aleatorizados en dos brazos, el A y el B. Para el brazo A, estos pacientes recibían ISA-KRD por 6 ciclos sin trasplante, seguido de mantenimiento con lena por 3 años. Para el brazo B, recibían trasplante seguido de 2 ciclos adicionales de ISA-KRD y 3 años de mantenimiento con lena. Para los pacientes de alto riesgo, que son aquellos pacientes con una enfermedad residual medible positiva, la aleatorización era hacia el brazo C, que se trataba de trasplante seguido de ISA-KRD por 2 ciclos más e ISA-iberdomida de mantenimiento por 3 años. Y el brazo D era trasplante en tándem seguido de iberdomida por 3 años. Los criterios de inclusión eran pacientes de nuevo diagnóstico con mieloma múltiple, elegibles a trasplante menores de 66 años con un ECOG de 0 a 2, sin enfermedades cardíacas activas, particularmente por el riesgo del carfilzomib. Se incluyeron 791 pacientes de 72 centros, 757 completaron la inducción y 761 cuando menos pudo obtener una cosecha exitosa. Los pacientes recibieron los 6 ciclos de ISA-KRD y en el grupo de intención a tratar, el 63% alcanzó una enfermedad residual medible con una sensibilidad de 10 a la 5 y casi la mitad, del 47% de los pacientes con una enfermedad residual medible de 10 a la 6, altísima comparado con algunos otros ensayos. En cuanto a la disposición de los pacientes después de que eran evaluados y obtenían una enfermedad residual negativa, fueron en total 499 pacientes, 243 para el brazo A, 242 para el brazo B y en la postconsolidación en el brazo A, 232 pudieron ser evaluados para enfermedad residual medible negativa y 233 para el brazo B, es decir, los que recibieron trasplante. Para los pacientes con enfermedad residual medible positiva, que fueron 252, muchos menos que los negativos, para el brazo C fueron 109 pacientes con un trasplante. Postinducción, 104 pudieron evaluarse enfermedad residual medible negativa y de los 124 en el brazo D, que es el grupo en tándem, 109 pacientes pudieron ser evaluados con enfermedad residual medible negativa en la postconsolidación. Es importante mencionar que el 15% de los pacientes no pudieron completar un trasplante en tándem. En cuanto a las características de los pacientes, los brazos estaban bien balanceados entre A y B y C y D en cuanto a la edad, género, estado funcional, ISS, pero en resultados citogenéticos vamos a ver que la translocación 11-14 estuvo particularmente más presente en los pacientes que fueron enfermedad residual medible positiva, es decir, el brazo C y D con 41 y 49% comparado con 14 y 20% para el brazo A y B. Además, podemos ver que los pacientes con enfermedad residual medible negativa para el brazo A y B fueron el 76 y el 73%, que subieron al 84 y el 86% post-consolidación, pero sin una diferencia estadísticamente significativa. Para el brazo que no obtuvo enfermedad residual medible positiva al final de la inducción, post-consolidación, las tasas fueron 40 y 32% para el brazo C y D, es decir, trasplante único y en tándem, sin una diferencia estadísticamente significativa. Cuando hacemos el análisis por subgrupos en el brazo A y el brazo B, podemos ver que ni la presencia de Slim Crab, ISS, RISS, incluso R2 ISS, ni alguna translocación, ya sea en solitario o integrada a una valoración citogenética integral de la respuesta, nos dio una diferencia estadísticamente significativa, es decir, no hubo resultados a favor de ninguno de los brazos. Lo mismo vamos a replicar para el brazo C y D
con los mismos parámetros de medición, no hubo diferencias estadísticamente significativas para ninguno de estos parámetros en el grupo de trasplante único contra el trasplante en tándem. Para el comportamiento de la enfermedad residual medible negativa, podemos ver que el 76% que alcanzó en el brazo A una residual medible negativa pudo subir a 90% después de la consolidación y 72% sube a 93% en el brazo B después de la consolidación. Con respecto al comportamiento cuando existe la translocación 11-14, podemos ver que en el brazo con translocación 11-14 apenas el 24% alcanza una enfermedad residual medible post-consolidación y casi triplica el resultado con 63% con una enfermedad residual medible con una sensibilidad menor de 10 a la 6 posterior a la consolidación. Y para aquellos pacientes sin translocación 11-14 tienen un comportamiento bastante más similar a la corte general, que es 59% post-inducción y sube al 78% post-consolidación. En relación a la seguridad, particularmente en eventos adversos grado 3, vamos a ver un comportamiento similar durante la inducción y evidentemente muchos más eventos adversos durante la fase del trasplante que son relacionados al mismo trasplante, particularmente náusea, fiebre, sepsis, estomatitis, alteraciones que son propias del trasplante que no se presentaron en el grupo de ISA-KRD continuo sin trasplante. Para los brazos C y D, el comportamiento es similar, excepto que se presentan 2 veces en aquellos pacientes que fueron sometidos a tándem y particularmente la infección de los catéteres fue más frecuente en el brazo en tándem. Con respecto a la discusión de estos resultados, podemos replantearnos qué es lo que vamos a hacer con los pacientes con trasplante. Pero la ausencia del beneficio del trasplante en pacientes con enfermedad residual medible negativo al final de la inducción pudiera obedecer a las altas tasas de enfermedad residual medible negativa después de la inducción, mucho más altas de las que eran esperadas a la hora del diseño del estudio, que fueron 76 y 73% en cada uno de los brazos. Aunque tenemos que decir que existe una limitación, sobre todo porque ISA-KRD no está ampliamente disponible ni aprobado en todas las instituciones y que limita un poco la inducción con este esquema de tratamiento, además que la MRD no deja de ser un proxy metodológico que ha demostrado ser fuerte y robusto, pero que necesita seguimiento a largo plazo para ver si tiene una traducción clínica en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida total de los pacientes. Además, que observamos este comportamiento tan peculiar de la enfermedad residual medible negativo de acuerdo a las manifestaciones citogenéticas de nuestros pacientes, por lo que integrar en un futuro tanto la enfermedad residual medible negativa como el estatus citogenético del paciente parece que será una de las mejores combinaciones para personalizar el resultado de nuestros tratamientos con los pacientes. Las conclusiones de los autores de este ensayo clínico giran alrededor de que este es el primer ensayo clínico fase 3, porque hemos visto ensayos clínicos fase 2 sin grupos comparadores, y en este sí es un fase 3 que utiliza brazos controles para evaluar la estrategia de MRD guiada para la consolidación en pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico, pero exclusivamente para aquellos pacientes que han recibido una inducción de 6 ciclos con ISA-KRD, que son resultados espectaculares, pero que se limitan o tienen la condicionante de que deben de haber recibido ISA-KRD en la inducción. En los pacientes MRD negativos, nuevamente, el trasplante no mejoró los resultados de continuar ISA-KRD por 6 ciclos más, y en pacientes con MRD positivos, el trasplante en tándem no ofrece ni agrega ningún beneficio adicional en relación a obtener tasas de MRD negativo posterior a la consolidación
comparado con un trasplante único. Vamos a poner aquí en pantalla la publicación del New England que salió hace apenas unas cuantas semanas con el QR para que lo puedan descargar y leer en extenso, y los agradecimientos del doctor Perrot al grupo francés. Muchísimas gracias por esta invitación y pasaremos en un momento más a las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Aline. Excelente presentación también. Como decíamos, un estudio muy revelador y que habíamos estado esperando. Y bueno, pues ahora vamos un poco a hacer algunas preguntas y voy a empezar precisamente aprovechando el tema con la doctora Aline en relación a esta parte del trasplante. Eh, Comentábamos de la enfermedad mínima residual, si bien no se ha estandarizado y algunos centros ya contamos con mínima residual. ¿Crees que ya es tiempo de que midamos la mínima residual al término, como en este caso los 6 ciclos, para poder decidir, como es este estudio que sugiere este fase 3? eh, lo voy a tal cual, lo voy a comentar, una institución en la que tenemos una lista de espera muy larga para trasplante, donde claramente una estrategia de no llevar a trasplante los que estén en mínima residual negativa acortaría el tiempo para trasplante de aquellos que sí están. ¿Crees que ya es tiempo? Debemos dejar madurar esta parte de la soberanía libre de progresión. No sé cuál es tu opinión hablando de dos instituciones que tenemos colapso de pacientes. Claro, creo que este ensayo clínico nos trae a la luz muchas oportunidades que podemos aplicar hoy en día. Como lo mencionaba, MRD sigue siendo un proxy metodológico, es decir, que no es directamente sobre vida total ni sobre vida libre de progresión, pero en el 2020 Munshi publica este metaanálisis maravilloso en el que nos demuestra cómo la enfermedad residual medible negativa sí mejora la sobrevida libre de progresión y la sobrevida total de los pacientes, tanto de nuevo diagnóstico como aquellos en recaído y refractario. Con base en este metaanálisis, de ahí en adelante muchos ensayos clínicos, particularmente los de isatuximab, empezaron a tener como objetivo primario la enfermedad residual medible negativa. Así que es verdad que es necesario un poco más de seguimiento, pero tenemos los suficientes elementos estadísticos para tomar la enfermedad residual medible como un proxy adecuado, como un marcador pronóstico independiente. Entonces sí lo podemos tomar. La limitante más importante que yo le veo es que los centros pudieran acceder a este esquema en particular, que son 6 ciclos de ISA-KRD como inducción, seguido de la enfermedad residual medible negativo, y en un centro donde hay limitación para el trasplante, poder otorgar otros 6 ciclos y disminuir la carga para el trasplante parece ser una estrategia, además, que nos va a llevar a resultados aparentemente positivos, porque estos pacientes sostuvieron la respuesta, además, más allá de 12 meses, que son resultados que apenas posiblemente se publiquen ahora en el Congreso de Toronto. De acuerdo, muchísimas gracias. Cambiando ahora un poco en relación a la parte de mieloproliferativos, doctor Juan Pérez, durante muchos años hemos usado IDREA y la hemos usado en diferentes padecimientos. ¿Crees que con estos nuevos medicamentos, pues, específicamente con los resultados que están dando a largo plazo, y ya hablando metiéndonos ya a biología molecular, estos nuevos tratamientos van a desplazar la IDREA? ¿Nos vamos a olvidar de la IDREA en algún momento como primera línea? No, yo creo que hace falta para esto, es decir, la IDREA sigue siendo hoy día el tratamiento estándar para muchos mieloproliferativos, en particular para la trombocitemia esencial. Incluso el estudio justamente que yo presento es para aquellos pacientes que son refractarios generalmente o intolerantes propiamente a la IDREA, es decir,
son ese grupo de pacientes que llegan a tener, por ejemplo, más de 800,000 plaquetas, pero ya están con 2 gramos de hidrea más o menos al día. Es para aquellos pacientes también que tienen ya algo de leucopenia o anemia o trombocitopenia relacionada, perdón, anemia y leucopenia, sobre todo relacionados a la trombocitosis persistente con altas dosis de hidrea. Es decir, en ese grupo de pacientes en particular, yo creo que sí tiene cabida, por ejemplo, otras opciones de tratamiento. Sabes bien que en Poliver hay algunas, pero aquí en particular en trombocitemia esencial que no había analerida y que nuestro medio ha sido difícil pues acceder para él. Yo creo que los interferones han sido más accesibles, una terapia que yo espero que realmente llegue y que sí sea útil, sobre todo, insisto, en esos pacientes que fallan a la hidrea. Yo creo que la hidrea, el principal problema que tenemos en México es más el acceso, que de repente no hay más que propiamente, que otra cosa, ¿no? Es bien tolerada, el paciente que realmente te va a dar problema, es lo que hemos discutido luego en algunos foros, ¿no? Aquellos pacientes que con dosis muy pequeñas tienen o citopenias o aquellas úlceras que en México pues llegamos a observar que no te toleran el que tú le incrementes más la dosis. Creo que vamos a seguir seleccionando primero a los pacientes con un tratamiento a base de hidrea y posteriormente estas nuevas terapias innovadoras. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. Creo que por ahí hablabas de medicamentos u otras opciones terapéuticas que se tienen. Eh, Anecdóticamente, por ahí hay un par de casos que han requerido dupleta en el tratamiento de trombocitemia esencial, por ahí alguna mielofibrosis. ¿Crees que con el ROCK interferón unido, algún inhibidor de JAK2, tengan alguna indicación o en qué momento te vas a decantar por alguno o por otro? ¿Crees que hay algún paciente en específico que digas, probablemente estos pacientes sean mejores candidatos a uno u otro en el contexto que tuvieras opción de dar los dos? Bueno, yo creo que en general, como se ha probado ya previamente, en trombocitemia esencial, por ejemplo, los inhibidores aislados de JAK2, poca o nula utilidad se les ha dado. Sí existen algunas condiciones, sobre todo en otros mieloproliferativos, en la polivera, sobre todo, en la mielofibrosis, donde las combinaciones sí se antojan más. O sea, siento que en la trombocitemia esencial, sin duda, el gran nicho de oportunidad o el nuevo abordaje que creo que va a sumar a la hidrea, sin duda, es los interferones o son los interferones. El problema es que los interferones previos tienen una tolerancia muy pobre y además la accesibilidad que tenías entonces. La innovación en interferones creo que es lo que viene, porque este interferón, por ejemplo, tiene múltiples sitios, vamos, de pegilación, le da ciertas características farmacológicas que aparentemente la tolerabilidad es mejor, que ha sido un problema, insisto, en este tipo de enfermedades. También recordar pues que muchos de los pacientes debutan asintomáticos y realmente hasta no tener un punto específico de plaquetas o con algunos síntomas es que podemos iniciar el tratamiento. Sin duda, las terapias combinadas es posible que puedan ser sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo y refractarios, pero en otro grupo lo veo difícil porque en la trombocitemia esencial, sin duda, la hidrea sigue siendo el pilar de tratamiento en primera línea. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. Regresando un poquito contigo, Aline, en relación a esta parte de mínima residual, cuadrupletas, esta pelea que tenemos con lograr que a todos tengan el acceso, que es una pelea complicada y que hemos vivido durante muchos años. Sí me gustaría preguntarte, en el contexto de que estamos viendo ahora, poder hacer el consenso. Esta maniobra que comentamos de mínima residual, todavía preguntábamos con algunos expertos el seguimiento de la mínima residual
durante el tiempo. No sabemos qué hacer cuando una mínima residual está negativa y pasa a positivo. Y comentábamos dejarla ya abierta a que se mida igual de la misma forma, regular, bueno, más que regular es sugerir que ya lo hagamos como todo. Y si esta parte, aprovecho para ver, si esta parte de la mínima residual y esta toma de decisiones puede ser un ancla para poder lograr la inclusión de las cuadrupletas para todos. Claro, sí, yo creo que como grupo y como institución y como país, creo que la prioridad número uno que tenemos es el acceso al 100% a cuatripletas a todos los pacientes en la inducción. Así como hoy en día creo que ninguno de nosotros dejaría a un paciente sin rituximab, o sea, ningún mieloma debería de dejar de recibir un anti-CD38 en la inducción porque es claro el beneficio en pacientes candidatos y no candidatos a trasplante, tanto para el paciente, es decir, medido con HR, como en el macro, en el número necesario a tratar. Eso es más que claro en todos los pacientes. La enfermedad residual medible además es cada vez, con estas estrategias refinadas, cada vez es de un porcentaje mayor en este grupo de pacientes y las proyecciones, por ejemplo, del Perseus, el anti-CD38 más VRD, estiman una mediana de sobrevida de 17 años para pacientes candidatos a trasplante y de 8 años en el caso del Cefeus. Entonces, estamos viendo una sobrevida radicalmente diferente a estos 3 típicos años clásicos de antaño del paciente con mieloma, que han migrado a 17 años, que además se diseñó con estadística bayesiana. Es una proyección, pero está diseñado con una estadística muy robusta. Entonces, si estamos obteniendo sobrevidas más prolongadas, la enfermedad residual debe de ser un pilar para guiar nuestra respuesta y ahora mismo no tenemos una respuesta clara a qué vamos a hacer cuando la perdamos. La lógica indica pues que va a progresar, como el caso, la historia de la LMC, ¿no? Pero no sabemos hoy en día si vamos a traer más toxicidades al iniciar un nuevo esquema o cuál va a ser el mejor grupo de pacientes para tratar en forma temprana y yo creo que eso lo vamos a terminar de responder en los siguientes años, pero sin duda. Y nuevamente insisto, anti-CD38 para todos en la inducción, estrategias guiadas con enfermedad residual medible es el futuro ya en puerta del mieloma múltiple y también tenemos que trabajar por la estandarización de la enfermedad residual medible. En realidad, más que estandarizarla, aplicar los criterios de estandarización que actualmente ya se tienen, ¿no? De acuerdo. Podría ser este eslogan de campaña política, Eh, esta parte del anticuerpo monoclonal para todos. Anticuerpo Eh, monoclonal, sí, claro. Ajá, todos, pero bueno, esa es una realidad. No pensamos hoy en un paciente con linfoma con CD20 positivo que no tenga acceso al rituximab. Yo creo que a la larga hay muchas patologías. El doctor Juan Pérez, experto también en linfomas, pues aquí ya le doblamos la mano porque con eso del rituximab, pues no dejaría uno solo de sus pacientes sin rituximab. Entonces creo que por ahí vamos a poder perpetuar esta idea. Bueno, pues por cuestiones de tiempo no me queda más que nada darles las gracias. Gracias a los ponentes por su participación, gracias a ustedes por permanecer hasta este momento y les vamos a pasar el correo de los ponentes para cualquier duda que tengan, se las hagamos llegar y con mucho gusto ya los comprometí a que van a contestar las preguntas que tenga la Sí. gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego.